Pero buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Kiara. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Bien, como sabrán, ya hemos finalizado con los temas relacionados a géneros literarios. ¿Qué tal, Aileen? Buenas tardes. ¿Qué tal, Selmit? Buenas tardes. Hemos finalizado ya con los temas relacionados a géneros literarios. Hablábamos, recuerda, sobre el género épico, luego señalamos el género lírico y finalizamos con el género dramático, ¿no? ¿Qué tal, Santos? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre otra manifestación, otro elemento muy importante, ¿no? Dentro de la literatura que es la figura literaria, ¿ya? Recordemos eso. Vamos a hablar entonces sobre las figuras literarias. Recordemos que es una herramienta que va a utilizar el autor, ¿no? Y hay una serie, una clasificación de figuras literarias, ¿no? Vamos a hablar algunas de ellas. A ver, empezamos. Figuras literarias. Son recursos utilizados para embellecer el lenguaje o expresar una idea. Esas son las llamadas figuras literarias. Recursos utilizados para embellecer el lenguaje o expresar una idea. No te olvides de esos detalles. Pero también las figuras literarias establecen relaciones lógicas inesperadas y sobre todo expresan las realidades nuevas, ¿no? Recordemos esos detalles. Así que las figuras literarias son recursos que se van a utilizar para embellecer el lenguaje o expresar una idea, ¿no? Pero también van a establecerse relaciones lógicas y eso está vinculado por los propios autores, ¿no? En ocasiones cuando utilizan las metáforas, ¿no? Cuando utilizan, por ejemplo, el símil, entre otros elementos, nos vamos a encontrar que estos autores buscan, ¿no? Relacionar estas nociones y nosotros los lectores vamos a darnos cuenta que posiblemente puede ser inesperado esta concepción, ¿no? Además, las figuras literarias se expresa a través de los textos literarios, pero no son los únicos, ¿no? Porque también podemos encontrar que estas figuras literarias se pueden utilizar en el lenguaje cotidiano, ¿no? En la cotidianidad, ¿no? Cuando nosotros conversamos, por ejemplo. También podemos encontrar la utilización de estas figuras literarias en afiches publicitarios. Así que podemos encontrar estas figuras literarias que se utilizan en diferentes recursos, ¿no? En diferentes momentos, en el día a día, en las canciones, ¿no? Obviamente en los poemas, pero también se puede utilizar no solamente en los poemas, ¿no? También se puede utilizar en cuentos, en novelas, en obras teatrales, porque son herramientas que va a utilizar el autor para embellecer el lenguaje, ¿no? Por eso que puedes utilizar en diferentes fuentes. Ahora, en el caso de utilizar en el día a día, porque a veces nosotros también utilizamos, ¿no? Muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, ¿no? Porque ya nos hemos familiarizado con estas figuras, ¿no? O con estas frases que tienen elementos figurativos y ya lo utilizamos como algo de nosotros, ¿no? Sin saber que estamos utilizando figuras, ¿no? Algunos recursos como la hipérbole, la metáfora, entre otros. ¿Qué figuras literarias conocemos?
¿Qué figuras literarias son fundamentales? Tenemos que saber estas 6 figuras literarias. La metáfora, el símil, la anáfora, el epíteto, el hipérbato, la hipérbole. Son las figuras literarias que se tienen sí o sí que conocer, se tiene que desarrollar. Entonces tú tenías que tener este conocimiento, ¿no? De estas figuras literarias. ¿Son las únicas? No, no son las únicas. Vamos a encontrar otros tipos de figuras literarias, ¿no? Pero solamente nos centraremos en estas 6 figuras que son principales para entender, ¿no? Para tener en cuenta. Y luego vamos a señalar algunas otras más, ¿ya? Por ejemplo, puedes tener el polisíndeton, el asíndeton, la sinécdoque, la sinestesia, la antítesis, la personificación, entre otras figuras literarias, ¿ves? Pero sí o sí tienes que reconocer, recordar estas 6 figuras literarias: metáfora, símil, anáfora, epíteto, hipérbaton, hipérbole. Son las figuras literarias que sí o sí tienes que conocer. Muy bien, vamos a empezar entonces. Comenzamos. Hablemos ahora de las figuras literarias. A ver, aquí. Este es un afiche publicitario. Este afiche publicitario estaba utilizando un recurso literario, una figura literaria. La pregunta es, ¿qué figura literaria crees tú que se ha utilizado en este afiche? Y la otra pregunta también es, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir de pronto este afiche publicitario? Ahí por ahí me están diciendo, a ver, Carlos me dice la metáfora, Sebastián también, Cielo también me dice la metáfora, dice también me dice la metáfora. Por acá Carlos dice que el insecticida es efectivo, el mata insectos. Claro, ¿no? La efectividad, ¿no? El mata insectos, ¿no? Ahora, estamos observando aquí algo. Miren, este es el elemento A, vamos a ponerlo así, y este sería el elemento B. ¿Qué ha sucedido en este afiche publicitario? Se ha desarrollado una relación entre A y B, ¿ya? Recuerda eso, ¿no? ¿Qué ha hecho el autor? El autor ha generado, ¿no?, una relación entre A y B, ¿ya? Primero ha logrado eso, ¿no? Ha relacionado A y B, el insecticida con el reptil, y luego de ello se ha logrado generar un desplazamiento del significado de A B, ¿ya? Primero, ¿qué ha hecho el autor entonces? Ha dado una relación, ha logrado relacionar A y B, ¿no?, y luego ha desplazado el significado. Y con este desplazamiento del significado se ha logrado configurar ya esta, este mensaje, ¿no? Eso es la metáfora, ¿ya? Recuerda,
La metáfora, por tanto, la relación entre dos elementos y su desplazamiento, el desplazamiento del significado. ¿Ya? Cuando dos elementos pueden relacionarse, como por ejemplo aquí, ¿no? El elemento A, el elemento B, ¿no? Hemos logrado generar una relación entre A y B, ¿no? A es a B o B es al elemento A, y luego se ha desplazado su significado, ¿no? El insecticida era aquel elemento, ¿no? Aquel objeto, aquel elemento que funciona para matar insectos, ¿no? El reptil va a cumplir esa función, ¿no? El reptil en esta imagen ha logrado hacer su efectividad, ¿no? No quiere decir que la esencia del reptil es matar insectos, ¿no? Pero se ha logrado, ¿qué? Desplazar ese significado de lo que era el insecticida, ¿no? Por ello que si nosotros eliminamos este elemento, si nosotros eliminamos esto, ¿no? Si eliminamos esta imagen, este elemento, el elemento A, y solamente observamos esta imagen, ¿no? Observamos solamente esta imagen, podemos comprender la metáfora, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ya? Se entiende la metáfora, ¿no? ¿Ya? Recuerda entonces esos detalles. La metáfora, entonces, una vez más, dos elementos pueden relacionarse y desplazarse su significado, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas son los ríos. Nuestra vida, nuestra existencia, río, el elemento B. Nuestra vida, A, son los ríos. B. ¿Qué estoy viendo aquí? Una relación entre A y B y por tanto encontramos un desplazamiento del significado. ¿Por qué? Porque nuestra existencia está siendo relacionada como el río, ¿no? Y el río es aquel, ¿no? Recuerda, el cauce del río avanza, 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 no retrocede, ¿no? En ocasiones es caudalosa, ¿no? En ocasiones es templado y llega a desembocar al mar, ¿no? Y muere, ¿no? Finaliza la existencia del río. Nosotros, nuestra vida, dice, nuestra vida son los ríos. ¿Por qué? Porque nuestra existencia es ese cauce que avanza, en ocasiones es caudalosa, en ocasiones es templado, y llegamos a desembocar al mar, o sea, a la muerte, ¿no? Y ahí te das cuenta de la relación entre A y B. Esa es la metáfora, ¿no? Cuando tú dices las perlas de tu boca, ¿no? ¿Recuerdas? Las perlas de tu boca. Las perlas de tu boca. ¿A qué hago referencia cuando señalamos a esto? Las perlas de tu boca. ¿Recuerdas? Esa es una metáfora, ¿no? Porque este elemento es el elemento B, así que ponemos aquí, ¿no? A es B. Y como A es B, una metáfora. B son las perlas. Y A serían los dientes. Exacto. Los dientes son perlas. Con esta metáfora yo puedo comprender esto, ¿no? Esta oración. Las perlas de tu boca. Las perlas hace alusión ¿a qué? A los dientes. Eso sería entonces la metáfora. Aquí tenemos otro ejemplo. Hay una relación entre idea y luz, ¿ya? La idea y la luz, ¿no? Por eso que podemos entender cuando indicamos, o habrán escuchado esta frase, se te prendió el foco.
Habrás escuchado esa frase, ¿no? Se te prendió el foco. ¿Por qué? Porque está relacionando la idea, ¿no? ¿Ya? Con la luz. La idea con la luz. Se te prendió el foco. ¿Ves? O esta otra frase, me has iluminado, ¿no? Eso también es una metáfora, no, no, no es símil, ¿ah? Porque el símil es una comparación, ¿no? Es una metáfora. ¿Por qué? Porque se está relacionando a idea, B, luz, luz, claridad, y a través de ello se está generando estas frases, ¿no? Se te prendió el foco, me has iluminado, ¿no? Entre otros elementos, ¿no? Cuando una persona de pronto está diciendo, oye, ya tengo una idea, y el otro dice, al fin te has iluminado, ¿no? También, ¿ves? Tenemos también estos otros ejemplos. El tiempo es oro, esta habitación es un horno, la tarea es pan comido. También aquí, otros ejemplos. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbre en vano. ¿Ves? Mientras por competir con tu cabello, oro, este oro bruñido, ahí está el plano metafórico. Ahora, recuerda que en estos versos no solamente encuentras la metáfora, ¿no? Encuentras también otros, ¿ya? Otra figura literaria. Pero lo que estamos ahorita señalando es la metáfora, ¿no? Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. ¿Ya? Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. Pues ahí está. El elemento A, el elemento B. Tus labios son pétalos perfumados. Elemento A, elemento B. Aquí, el blanco algodón que surca el cielo. Ya no está el elemento A y B, solamente uno, ¿no? Así que, siguiente punto. A ver, ¿qué significaría el blanco algodón que surca el cielo? ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia el blanco algodón que surca el cielo? Exacto, hace referencia a la nube, ¿no? El blanco algodón,
y las nubes. Está relacionándose blanco, algodón y nube. Por eso recuerda esos detalles, ¿ves? ¿Ya? Sí, cuando hablamos el blanco algodón que surca el cielo, ¿por qué? Porque estoy relacionando las nubes con el algodón, ¿no? Obviamente que estoy adjetivando al algodón blanco algodón, ¿no? Las nubes son blancos algodones. Esa es la metáfora. Y cuando yo tengo esta metáfora, yo puedo entonces indicar el blanco algodón que surca el cielo. Claro, no aparece, no aparece aquí. Por eso les decía, no sé si ustedes recuerdan, vamos a retornar, cuando yo les decía, si este elemento yo lo elimino, todavía puedo entender la metáfora, ¿sí o no? Porque la metáfora, recuerda, es una relación de A y B, y esta relación logra desplazar su significado. Y al desplazar su significado, ya no es necesario la presencia de B, ya no es necesario. Ya no es necesario la presencia de B. Ujú. Entonces yo puedo entender cuando ya he logrado desplazamiento de significado. Por eso que aquí sí está A y B, ¿no? Todas las casas son ojos, A y B. Tus labios son pétalos perfumados, A y B. Pero aquí no está el elemento, uno de los elementos. Sin embargo, se puede entender por qué. Porque las nubes son algodones. ¿Se ha logrado qué? Relacionar y desplazar su significado. Y por tanto, eso es una metáfora. Lo mismo pasa aquí. El tambor de tu pecho. ¿A qué hace referencia cuando decimos el tambor de tu pecho? El tambor de tu pecho delata tus nervios. Claro, el tambor de tu pecho, los latidos de tu corazón, ¿no? Delata, ¿no? El tambor de tu pecho delata tus nervios, ¿no? Siguiente, empieza el llanto de la guitarra. Claro. Ujú. Empieza el llanto de la guitarra. La melodía, ¿no? Ujú. Claro, y en este caso no solamente la melodía, sino el sonido melancólico, ¿no? Que produce, exacto. Melancólico, un sonido triste, ¿no? Nostálgico. La llama que late en su pecho. ¿Cuál es esa llama que late en su pecho? El furor, por acá dice la pasión, una emoción desorbitante, ¿no? Una emoción, un amor. Ahí está. Esos son entonces elementos, sí, son manifestaciones, elementos metafóricos. Bien, vamos entonces a continuar. Este punto, a ver, aquí. ¿Qué estás observando? ¿Qué figura literaria crees tú que se está utilizando en esta imagen? Esto también es un afiche publicitario, ¿ah? A ver, ¿qué figura literaria crees tú que se esté utilizando?
Claro, aquí estamos observando ya otra figura literaria. ¿Y qué es esa otra figura literaria? Estamos ante esta figura literaria, el símil. ¿Por qué? Porque está relacionándose este elemento, vamos a poner el elemento A con este elemento B. Mire, para que observes la diferencia entre el símil y la metáfora. A ver, aquí tenemos dos elementos, A y B. ¿Qué sucede con estos dos elementos? No se está relacionando y se está desplazando su significado. Lo que estamos observando aquí más bien, hay una comparación entre dos elementos. Se está comparando. Hay una comparación entre estos dos elementos. ¿Por qué dirás, profesor, pero por qué? ¿Por qué una comparación en este afiche publicitario? ¿Ves cómo de pronto está la silueta, ¿no? La silueta de este tren y de esta ave, y a su vez lo que está a su alrededor, ¿no? Se compara, mira, el cielo se está desarrollando es parecido, ¿no? ¿Ya? Este elemento A es parecido a B. Ahí te das cuenta, la comparación es eso, ¿no? Es parecido a, ¿ya? Ese es el símil. Y si nosotros eliminamos, por ejemplo, este elemento, ¿ya? Eliminamos esto de aquí, ¿no? ¿Se podrá lograr entender el símil? No, no se puede, ¿sí o no? Si tú eliminas este elemento, el elemento B, ¿podrás conocer cuál es el símil? No, ¿sí o no? ¿Ves? En cambio, en la metáfora, si tú eliminabas un elemento, ¿no? Ese elemento que ya ha logrado generar su desplazamiento de significado sí se podía entender. Pero si aquí eliminamos este elemento B, ¿no? Ya no se puede entender el símil. ¿Ya? Por eso que el símil es cuando dos elementos se comparan explícitamente. A ver, si tú dices veloz como un águila, sigue siendo un símil. ¿Por qué? Porque está diciendo el tú eres veloz, ¿no? ¿Ya? Tú veloz como un águila. ¿Ves? El tú eres es el elemento A, vamos a poner aquí, y veloz como un águila, elemento B. Porque estás utilizando ¿qué? Esto de aquí, el nexo. En cambio, si tú dices tú eres, si tú dices así, mira, si tú dices tú eres un águila, eso sería metáfora. Tú eres un águila. ¿Por qué? Porque aquí yo no estoy comparando, estoy relacionando. El elemento A es el tú, el águila sería el elemento B. Tú eres un águila. Es diferente a decir tú eres como un águila. Tú dirás, profesor, pero no es igual. No, no es igual. Por ejemplo, cuando alguien te dice, mira, te pareces a ver, vamos a poner, te pareces a Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que algo de Aristóteles se ve reflejado en ti, ¿sí o no? Tú te pareces a Aristóteles, te está comparando con Aristóteles. Entonces, algo de Aristóteles tiene de ti, ¿no? Pero si te dicen, tú eres Aristóteles, ya no hay una comparación aquí. Lo que hay más bien es un desplazamiento de significado. Hay una afirmación, ¿no? O sea, lo que es Aristóteles ahora se está desarrollando en ti. Tú eres Aristóteles es distinto a decir tú te pareces a Aristóteles. Si te dicen, ¿no? Tú eres un dulce, a diferencia de tú posiblemente o te pareces, ¿no? A un dulce. El símil es una comparación. Dos elementos.
¿ya? Que se comparan por alguna característica, ¿no? Si yo quiero comparar este elemento A con este elemento B, tengo que tener una característica que logre el vínculo entre estos dos. Por ejemplo, la velocidad, ¿no? Con la velocidad yo he logrado comparar al tren con, con esta ave. ¿Ves? ¿Qué he hecho? He encontrado una característica que los une. ¿Ya? Ahí está, ¿ves? La velocidad es el elemento que ha logrado unir a este ser con este elemento. ¿Ya? Usualmente se utiliza la palabra como, usualmente, o sea, quiere decir, no siempre vamos a encontrar el como, porque yo puedo utilizar, ¿no? A se parece a B y esa es una comparación, ese es un símil. A se parece a B. A es tan parecido a B. A es semejante a B. O simplemente A es como B. Puede utilizar diferentes nexos, pero recuerda que nos dé siempre ese mensaje de comparar dos elementos. Hasta aquí, ¿se logró entender? ¿Todo ok? Muy bien. Siguiente, ejemplos. A ver, ¿qué ejemplos tenemos? Mira, es como un ratón delante del profesor. Ser manso, tan parecido. Es como, tan parecido, semejante a, y aquí ya se está utilizando el como. ¿Ves? Eso es el símil, comparación. Muy bien. Teniendo en cuenta esos detalles, vamos ahora. Por acá me dicen, y ese rinoceronte transforme, dice por aquí. A ver, en esta imagen, ya que está por ahí Saúl mencionando, ¿qué encontramos? Una comparación, ¿sí o no? ¿Qué se está comparando en estos dos elementos? A ver, ¿qué comparación se encuentra? ¿Cuál es el mensaje? A ver. A ver, por acá me preguntan, profesor, ¿cómo identificar una metáfora? Recuerda, la metáfora se identifica cuando en una oración se está utilizando dos elementos y se está desplazando su significado. Y ese desplazamiento de significado no tiene que ser de forma literal, ¿no? Sino de forma figurativa, ¿no? Si yo digo, tú eres un huracán, yo tengo que entenderlo de forma figurativa, ¿no? Y por tanto sé que esto es una metáfora, porque si yo entiendo literalmente,
a todos los huracanes estaría diciéndole la misma persona, ¿no? Si, por ejemplo, la persona se llama Juan, ¿no? Y yo le digo, Juan, tú eres un huracán. Si yo entiendo de forma literal esto, quiere decir que todos los huracanes se llaman Juan, pero no. Tengo que entenderlo de forma figurativa, ¿no? Si yo estoy diciendo tú eres un huracán, estoy diciendo quizá porque este personaje, Juan, de pronto es muy alocado, ¿no? El huracán recuerda que destruye todo a su paso. Ya, eso es lo que le estoy diciendo a Juan, ¿no? Entonces, he logrado relacionar a Juan, el carácter, ¿no? Con el huracán y he desplazado el concepto de huracán a Juan. Entonces, al decirle, Juan, tú eres un huracán, estoy indicándole, ¿no? Estoy diciéndole este mensaje, ¿no? Por eso que la metáfora, recordemos, nosotros como lectores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprender ese significado que se ha logrado trasladar al elemento. Ujú. Por el significado, ajá. Claro, y aquí en cambio hay una comparación, ¿no? Se está comparando entre la resistencia, la fuerza, ¿no? Que tiene el rinoceronte con lo que tiene esta carcasa, ¿no? Ujú. O el chasis, como también se le llama, ¿no? Ujú. Aquí hay una comparación, ¿no? Pero cuando tú dices tú eres un huracán, ahí ya vamos a encontrar el significado que se ha logrado relacionar y trasladarse, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente, si no nos quedamos aquí. Siguiente figura literaria, la anáfora. Aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando hablamos mira, la anáfora es una figura literaria muy fácil de detectar, pero siempre y cuando comprendas el concepto. Si tú comprendes el concepto, no te vas a equivocar, ¿no? ¿Qué dice la anáfora? Repetición de una palabra o más palabras, recuerda, puede ser una o más palabras, te dice al principio, al inicio de cada frase o verso. No te está diciendo al inicio de cada estrofa, no te está diciendo al inicio de cada fragmento, no te está diciendo eso. Te está diciendo al inicio de cada frase o verso, pero que se repite una o más palabras. Por tanto, recordemos que un verso es una línea, ¿no? Ya imaginemos que yo tengo aquí 4 versos, ¿no? Recuerda, verso uno, verso 2, verso 3, verso 4. Nos dice que se tiene que repetir una o más palabras al inicio de cada verso. Imaginemos que yo en el verso número 2 escriba una palabra. Imaginamos que la palabra se llame sol, ¿ya? Vamos a poner una S para que signifique sol, ¿ya? La palabra se llame sol, ¿no? Aquí en el primer verso he escrito, bueno, un verso que no tiene mucha importancia, pero en el segundo verso yo he comenzado con la palabra sol, ¿no? Y en el tercer verso voy a repetir esa misma palabra, sol, ¿no? Estoy ante una anáfora. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la anáfora? Se repite una o más palabras al inicio de cada frase o verso. Se ha repetido una palabra al inicio, por tanto, eso es anáfora. Si yo de pronto, ¿no? Imaginemos, aquí pongo solo, acá también pongo solo, ¿no? Y acá pongo sol, ¿no? También se ha utilizado la metáfora, perdón, la anáfora sí. ¿Por qué? En la primera y en el segundo, ¿no? Porque estábamos hablando del el solo. El sol no, pues es distinto, ¿no? El concepto, ¿ya? Entonces, el primer y segundo verso se ha utilizado la misma palabra y estamos observando, a su vez, repetición al inicio, anáfora, ¿no? Este tercer verso no, ¿no? Pero ¿qué sucede? Yo de pronto estoy escribiendo, escribiendo, escribiendo y termino con la palabra solo, ¿no? Escribo, 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 escribo y termino con la palabra solo.
A ver, aquí, ¿hay anáfora también en el tercer y cuarto verso? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay anáfora en el tercer y cuarto verso? ¿Qué dicen? Exacto, no hay anáfora. ¿Por qué no hay anáfora? Porque la repetición de la palabra está al final y tiene que ser al inicio. Tiene que ser al inicio. Exacto, por eso no puede ser anáfora. ¿Ya? Ahora, si de pronto, ¿no? El segundo, primero, segundo, tercero y cuarto verso tampoco, porque acá está al inicio y acá está al final. No puede ser, ¿no? Ahora, siguiente punto. Vamos con el siguiente ejemplo. Por ahí me decían, profesor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, profesor? Si yo pongo aquí solo, sol, solo, ¿hay anáfora, profesor? Vamos al siguiente punto. Cada frase, cada verso. Hemos empezado por el número 2, ¿no? Los versos. ¿Qué sucede? Si de pronto mi verso, ¿no? En el primero y el segundo verso estoy terminando una frase en el primero y el segundo verso y este tercer verso empieza otra frase y quizás se termina en ese tercer verso o se termina en el cuarto verso, ¿qué estoy utilizando? Ahora, ¿qué estoy utilizando? Una palabra, pero que está empezando en cada frase. Si yo digo solo como el sol, solo como siempre, ¿no? Puede poner así, siempre, ¿ya? Entonces, estoy terminando la frase aquí, ¿sí o no? ¿No? Solo como el sol, solo como siempre. Ah, entonces estoy utilizando ¿qué? El inicio de ¿qué? El inicio, la palabra solo, dentro de la frase, solo como el sol. El inicio de la frase, solo como siempre. Ah, estoy repitiendo al inicio de cada frase. ¿Ya? Entonces, sí cumple, ¿sí o no? Siempre y cuando, recuerda, sea al inicio de cada frase o verso. Ahora, Santos, si fuese intercalados una vez más también, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando sea al inicio de cada frase o verso. O sea, que termina la frase y se repita. Termina la frase y se repita. No puede ser intercalados, ¿no? ¿Por qué no puede ser intercalado? Porque eso tendría entonces un espectro mayor. Tú dirás, profesor, ¿cómo es espectro mayor? Porque mi profesor me ha dicho que es intercalado. Entonces, si puede ser intercalado, ¿no? Si nosotros tenemos esa denominación de intercalado, mi primera verso es solo. Segundo verso, de pronto pongo tú, ¿no? Tercer verso pongo tú, ¿no? Y cuarto verso pongo solo. Entonces ahí está, profesor, intercalado también. Eso también sería una anáfora. Y entonces en el sexto verso también pongo un solo. Está intercalado, profesor. Eso sería anáfora. No puede, ¿no? No puede ser intercalado. A menos que sea en cada frase. Y la frase termine de pronto en el segundo verso y el tercer verso empiece y el quinto verso empiece porque se está terminando la frase. Solamente ahí sí sería anáfora. Porque estamos ante qué? Ante la frase que está finalizando. Finaliza la frase y empieza otra frase con otra palabra y luego viene la misma frase. No, no tiene que ser intercalado. Tiene que ser, ni bien termine la frase o el verso, tiene que ser consecutivo. ¿Ya? Bien. Por eso les decía que la anáfora es fácil, ¿no? De detectar siempre y cuando tengamos conciencia de la teoría. Con la teoría, cuando ya conocemos la teoría, automáticamente se saca la anáfora, porque te das cuenta que es muy sencillo, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos.
¿Dónde encuentras anáfora en los versos de Becker? Mira, este es uno, dos, tres y cuatro. Ya. Cuatro versos tiene Becker. Claro, aquí estamos observando la repetición, ¿no? Aquí también estamos observando la repetición de esa palabra. Eso sería anáfora entonces, ¿ya? Sí, Cris, con relación a la anáfora es diferente con relación a lo que pueden, ustedes creo que lo ven en razonamiento verbal, ¿no? O habilidad verbal, ¿ya? A diferencia de la literatura, ¿no? Ujú, ujú. Es diferente, ¿no? Aquí la anáfora se habla sobre repetición, ¿no? De una o más palabras. Exacto. Tenemos aquí otros ejemplos, pero aquí ya resaltados, ¿no? Temprano, 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 mientras, mientras, mientras. Recuerda, mira, aquí tenemos un fragmento y solamente se está repitiendo el primero, segundo, tercero y cuarto verso, la misma palabra, el quinto verso no, aún así sigue siendo anáfora. Exacto, así no cumpla la última. Exacto, justo lo que estábamos mencionando aquí, Yulisa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí estamos observando que esto es metáfora, perdón, esto es anáfora, ¿por qué? Porque se está repitiendo. Solamente la anáfora cumple mínimamente que sean dos versos que se repitan, ¿no? ¿Ya? Porque recuerda, una repetición, lo mínimo de una repetición es cuando se logre, ¿no? Realizar una vez más, ¿no? Esa es repetición. Puede ser dos veces, tres, cuatro, cinco veces. Puede el fragmento darte cinco versos y solamente los cuatro primeros tengan esa repetición y el último no. O simplemente los dos primeros tengan la repetición y los tres restantes no. O simplemente el segundo y el tercer verso se repitan, ¿no? La misma palabra y los demás no. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí, ¿no? Aquí no todos están repitiéndose la palabra por, ¿no? Pero es una anáfora, porque ni bien el segundo verso también está repitiéndose, ya se configura como anáfora, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está repitiendo en los cuatro versos, verde, 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 ¿no? Aquí puede ser solamente dos versos, sigue siendo una anáfora, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos cuatro versos que se repiten la palabra mientras y el último no se repite, pero igual ahí hay anáfora, perdón, ¿no? Hay anáfora, ¿ya? Así que no importa si en el fragmento que te dan solamente se encuentra dos versos que se repitan, ¿no? Se entendió entonces la anáfora, ¿no? Por ahí, ¿todo ok? ¿Qué dicen por ahí? A ver, Yulisa, ¿se entendió? Sí, ¿no? Aún explicada más. Ok, ok. A ver, la anáfora, recordemos, la anáfora, repetición de una o más palabras al inicio de cada verso. Aquí tenemos dos palabras que se están repitiendo al inicio de cada verso. Aquí tenemos una palabra que se repite al inicio de cada verso. No te está diciendo al inicio de cada estrofa, no te está diciendo al inicio de cada párrafo, te está diciendo al inicio de cada fragmento, te está diciendo al inicio de cada verso. Si de pronto yo tengo estos cinco versos y en vez de poner aquí mientras, yo pongo miente, ¿no? Imaginemos que dice miente y acá dice miente, ¿ya? Entonces hay anáfora sí, porque está repitiéndose mientras, mientras en el segundo y el tercer verso. Hay anáfora, ¿ves?
Ujú. Bien, ahora sí. Vamos a borrar esto y vamos a la siguiente. Epíteto. Siguiente figura literaria. El epíteto. Adjetivo que designa una característica obvia del elemento que se describe. ¿Ya? Ese es el epíteto. A ver, hay que tener en cuenta aquí también el epíteto. Mira, adjetivo que se designa una característica obvia del sujeto, del elemento que se describe. Vamos a aumentar más, ¿no? También es la cualidad que se resalta, ¿ya? Cualidad que se resalta, ese es el epíteto, ¿no? Una característica que puede ser obvia, ¿ya? Y también la cualidad que se busca resaltar, ¿ya? O sea, la cualidad que yo quiera resaltar del sujeto de representación. Claro, entonces recordemos esto. Vamos a poner aquí vamos a poner sujeto de representación, ¿no? Sujeto representado, sujeto de representación. Y aquí vamos a poner cualidad que se resalte, ¿ya? No solamente de forma, ¿no? Un poco didáctica, ¿no? Por ahí Daniel nos dice nieve blanca. Ujú. Sujeto de representación, la nieve. ¿Qué característica le estoy dando a la nieve? La cualidad que quiero resaltar, la blancura de la nieve. Adjetivo, ¿ves? ¿No? O sea, estoy adjetivando a la nieve, ¿no? ¿Ya? Eso es sujeto de representación, característica, cualidad que estoy resaltando. Eso es lo que el narrador busca resaltar, ¿ya? Lo que busca resaltar. Eso es lo que busca resaltar el narrador, el poeta, ¿no? Claro, por acá dice verdes, praderas. Las praderas es el sujeto de representación y lo verdoso sería la cualidad que quiero resaltar. Ahora, puede estar así, praderas verdes, o puedo poner verdes praderas, como también lo ha puesto por aquí Nicole. Ajá, porque estoy resaltando una característica, ¿no? Y esta característica es obvia, ¿no? De las praderas. Pero también puede ser una característica que para nosotros quizá no puede ser obvia, ¿no? Por ejemplo, en los poemas homéricos, ¿ya? Decía, Zeus, el que amontona las nubes, aquí, ¿no? El que amontona las nubes. Zeus, el que amontona las nubes, ¿ves? Entonces, ¿qué sucede? Yo a Zeus estoy resaltando, ¿no? Eso, el que amontona las nubes. Estoy resaltando algo de Zeus. Fábulas, cuentos, sería fabulosos, ¿no? Cuentos fabulosos, fabulosos, magníficos. Ujú. ¿Ya? Aquiles, el de los pies ligeros. Aquiles, sujeto de representación. El de los pies ligeros, característica o cualidad que quiero resaltar. ¿Ya? Recuerda eso. Muy bien. ¿Se entendió? Todo ok, ¿no? Una vez más. Bien. A ver. El epíteto, recordemos, el epíteto, vamos a borrar esto de aquí, el epíteto que busca resaltar una cualidad,
¿ya? Por eso dice, adjetivo que designa una característica obvia del elemento que se describe, pero también hay que aumentar esto. Vamos a poner, resalta una cualidad, la cualidad que yo quiero que mi lector, o el lector sepa, ¿no? Se resalta una cualidad. Eso es lo que es, ¿no? Se resalta una cualidad. También es epíteto, ¿no? Es como Aquiles el de los pies ligeros. Aquiles el de los pies ligeros. Estoy resaltando algo de Aquiles, ¿no? El mío Cid, el que en buena hora nació. Eso también es un epíteto, porque estoy resaltando algo. Entonces recuerda, el epíteto es cuando yo quiero resaltar una característica, cuando quiero, ¿no? Indicar, ¿no? Al lector qué es lo que tiene que recordar, ¿no? Quiero que lo que él recuerde de este personaje, de este elemento, ¿no? En ocasiones, esa característica puede ser muy obvia, ¿no? Cuando dices noche oscura, profesor, pero la oscuridad es un elemento obvio de la noche, ¿no? Pero eso sería un epíteto también, ¿ves? Característica obvia, ¿ya? Noche oscura, ¿no? O puede ser de pronto Zeus, el que amontona las nubes. Una cualidad que yo quiero resaltar de quién? De Zeus. Características, ¿ves? Adjetivaciones, ¿ya? Bien. Siguiente, muy bien. Vamos con ejemplos. A ver, aquí tenemos en los poemas homéricos el divino Aquiles, Alquiles el de los pies ligeros, Odiseo el asolador de ciudades, Odiseo el astuto, Odiseo el fecundo en ardides, Héctor, el de tremolante casco. Ahora, por acá me dicen, profesor, perro mordelón, dice por aquí, ¿no? ¿Qué quiero resaltar del perro? Esa característica que le gusta morder, ¿sí o no? Eso no es un epíteto. Si yo quiero resaltar algo del personaje, ¿no? Y lo adjetivo, ¿no? Lo resalto a través de la adjetivación, eso sería entonces, recuerda, ¿ya? Un epíteto. Claro, no todos, pero yo estoy resaltando eso, ¿sí o no? Porque también podemos decir, por ejemplo, ¿no? Podemos decir, a ver, bueno, la noche oscura, profesor, pero no todas las noches oscurece, profesor, ¿no? Pero igual, siempre y cuando tenga un sentido lógico, ¿no? Por ejemplo, ¿el perro puede ser mordelón? Sí, sí puede ser. Ahora, ¿todos los perros son mordelones? No, ¿no? ¿Todos los perros muerden así con ese? No, pero sí tiene, sí puede cumplir esa cualidad. ¿Por qué? Porque yo estoy resaltándola. Por eso que recuerden, en el epíteto yo busco resaltar la cualidad, ¿no? Adjetivándola, ¿no? Por eso, ten en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, acá, Héctor, el de tremolante casco, pero profesor, no todos los llamados Héctor van a tener ese epíteto. Ujú. Pero en este caso, yo quiero resaltar a ese Héctor, ¿no? A ese príncipe de Troya llamado Héctor, el de tremolante casco, ¿no? No, no, no. A ver, por acá Carlos me dice, ¿única en qué sentido? Claro, lo que yo estoy adjetivando es ¿por qué? Porque estoy resaltándolo, ¿no? O sea, yo estoy adjetivando esta definición, por ejemplo, noche oscura,
Lo resalto. Aquí tenemos más ejemplos, mira. Yo digo, fresco viento. El viento es el sujeto de representación. Fresco, yo le estoy adjetivando, le estoy designando esta característica, esta cualidad. Profesor, pero no todos los vientos son frescos, ¿no? Pero yo quiero resaltar de este viento en particular su frescura, ¿no? Y como yo quiero resaltar de este viento en particular su frescura, entonces digo eso. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí, ¿no? Verde hierba, colorada rosa, blanco lirio, ¿no? Fría nieve, noche oscura, ¿no? Cielo azul, claro, también. Puedo poner, mira, yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo ser cielo azul, profesor. Cielo opaco. Sigue siendo epíteto, ¿ves? Cielo azul, cielo opaco, cielo tenue. Sigue siendo epíteto. ¿Por qué? Porque estoy resaltando una cualidad del cielo. Sigue siendo epíteto. Siguiente figura literaria. Hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón? Aquella figura literaria donde se desarrolla el desorden habitual de una oración o de una frase. Se altera el orden lógico de la frase. Ese es hiperbatón. ¿Ya? Desorden lógico de una frase. Ejemplo, del monte en la ladera por mi mano tengo plantado un huerto. Ahí te das cuenta el desorden, ¿no? Del monte en la ladera tengo plantado, ¿no? Es del monte en la ladera por mi mano tengo plantado un huerto. Hay desorden, alteración, ¿no? Sería en la ladera del monte, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, ¿ves? Otra vez, desorden, alteración. Me gustaría en mis brazos tenerte. Tú dices, profesor, acá no parece. Sí, mira, me gustaría en mis brazos tenerte, ¿no? Me gustaría tenerte en mis brazos. Así que el hiperbatón, ¿qué es el hiperbatón? Alteración del orden habitual de una oración o frase. Retornamos, dice, se altera el orden lógico de una frase. Ese es hiperbatón. Muy bien. Figura literaria siguiente. Pero antes de pasar a la siguiente figura, a ver, hasta aquí, ¿se logró entender lo que es el hiperbatón? ¿Sí, también? Muy bien. Siguiente figura literaria. ¿Qué figura literaria encontramos aquí? ¿Qué figura literaria encontramos aquí? A ver, ¿qué crees? ¿Qué figura literaria crees tú? Recuerda, el hipérbato, a ver, vamos, antes de pasar, el hipérbato es cuando se busca desordenar, alterar. Por ejemplo, cuando tú dices, ¿no? Voy a ir a comprar pan.
A comprar pan voy a ir. Ya, eso es hipérbaton, ¿no? Ir, comprar, voy. Hipérbaton, ¿sí o no? Porque estás alterando el orden habitual de esta frase, ¿no? Hoy me siento feliz. Feliz me siento hoy. Hoy siento feliz me. Ya, ¿eso qué es? Alteración del orden habitual de una frase. Ese es hipérbaton, ¿ya? Cuando logras desordenar la oración, ¿no? El orden habitual de una oración, eso es hipérbaton, alteración, ¿ya? Siguiente. Exacto. Hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La exageración. Efectivamente, Santos. Consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva una cualidad de aquello de lo que se habla. Claro, la onomatopeya también es una figura literaria. Vamos con la hipérbole entonces. Exageración. Cuando dice, consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva una cualidad de aquello de lo que se habla. De manera excesiva. Exageración. Ejemplos. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. No hay extensión más grande que mi herida. Hipérbole es la exageración. Hipérbole, exageración, ¿no? Aumentar o disminuir de manera excesiva. Algo que se está hablando, ¿no? Exageración. Hipérbole. Esa es la hipérbole. Por ahí dice, tengo tanta hambre que me comería una vaca. Claro, hipérbole, elemento hiperbólico, ¿no? Señor excelentísimo, mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas, inundación será la de mi canto. Exageración. Me duele infernalmente, dice por aquí, ¿no? Claro. Todo el mundo te va a escuchar. Exageración. Todo el mundo te va a escuchar. Exageración, ¿ves? Te he llamado 1000 veces. Exageración. Siempre estaremos juntos. Exageración. Exageración. Por doler me duele hasta el aliento. Ahí te das cuenta, ¿ves? Exageración. Hasta aquí todo ok. No sé, ¿logró entender? Sí, ¿no?
Muy bien. Ya tenemos entonces todas las figuras literarias que necesitamos conocer. Recuerda que estas figuras literarias son fundamentales, ¿no? Así que ya estamos listos. A ver, vamos a una más. En el PDF que te voy a dejar, en teoría, vamos a encontrar también estas figuras literarias. Sí, todo lo que hemos hablado son las figuras literarias básicas, ¿no? Que sí o sí tienes que recordar, ¿ya? Todas estas figuras literarias, por ejemplo, la metáfora, el hipérbaton, la hipérbole, ¿no? El epíteto, la anáfora, ¿ya? Esas son las figuras literarias que tú tienes que recordar, sí o sí, ¿ya? Pero también te he puesto otras figuras literarias, ¿no? En el PDF que te voy a entregar. Te he puesto, por ejemplo, la sinestesia, ¿ya? Esta figura literaria que busca atribuir sensaciones a un concepto al cual no le corresponde, ¿no? Esa es la sinestesia, ¿no? El calor de tu sonrisa, tus palabras frías, tus brazos ardientes, ¿no? Cuando dos elementos sensitivos y sensoriales se unen, eso sería la sinestesia, ¿ya? También está, por ejemplo, la antítesis, eso te he puesto en el PDF para que lo tengas, ¿no? Como un elemento adicional. ¿Ya? Antítesis, la oposición entre dos elementos, ¿no? Se oponen dos términos contrarios o complementarios dentro de una frase. Por ejemplo, es tan corto el amor y tan largo el olvido, ¿no? Corto, largo. Con mayor frío vos, yo con más fuego, ¿no? Cuando dos elementos se oponen, ahí está, antítesis. ¿Ya? Eso también te he puesto para que tú tengas en cuenta. Y la personificación, ¿no? La personificación, por ejemplo, aquella figura literaria, ¿ya? Que busca, consiste en atribuir a una entidad no humana cualidades humanas. Cuando se le atribuye a una entidad no humana cualidades humanas, eso sería la personificación, también llamado prosopopeya, personificación o prosopopeya, ¿ya? Bien, eso es lo que puedes encontrar, y aquí hay unos ejemplos, en el PDF adicionales, pero recuerda, los seis son fundamentales, ¿no? Ahora sí, diciendo estas palabras, puedes ir a dar el examen. Ahí está el enlace. Te he puesto el enlace en los comentarios para que puedas dar el examen y retornas después de dar el examen para continuar con los ejercicios de la clase de hoy. ¿Ya? No te vayas, ¿ah? Así que es momento de realizar el examen. Ah, la personificación y la sinestesia, ¿en qué se diferencia? En el caso de la personificación, yo estoy dándole cualidades humanas a un elemento que no lo es, ¿no? Estoy humanizándolo. En el caso de la sinestesia, yo estoy uniendo dos sensaciones. Esa es la sinestesia. Cuando yo digo escucho tu mirada, estoy uniendo dos sensaciones, el escuchar y el observar. Escucho tu mirada, eso sería entonces, ya, eso sería una sinestesia. Muy bien, ahora sí, pueden ir a dar el examen y retornan para desarrollar las preguntas de la clase de hoy.
Muy bien. A ver, ¿cómo van? 12-18, muy bien, por ahí también 12-18, muy bien, Miriam, 18-18, 18 cielo, muy bien, felicitaciones también por aquí, 12-18, 18-18, muy bien, Nicole, muy bien, Yulisa, 18-18, fallaste en la primera nomás, ¿no? 18-18, Saúl, muy bien, fallaste en la segunda, por acá mencionan, vamos, vamos, a ver, preguntas, por ahí me decían, a ver, por ahí me decían, símil y metáfora. Recuerden que la metáfora y el símil se diferencian porque recuerda que el símil sí o sí vas a encontrar un nexo de comparación. A es tan parecido a B, A se parece a B, semejante, es como, ¿no? En cambio, la metáfora no vas a encontrar un nexo de comparación. En la metáfora más bien vas a encontrar una relación entre dos elementos, nada más, ¿no? Muy bien, 18-18, felicitaciones. A ver, ¿qué es la hipérbole? Exageración, efectivamente. Hiperbatón, el desorden, la alteración. Exacto, muy bien. Pregunta uno, contestada, ¿no? Pregunta 2 dice, dentro de las fábulas encontramos como personajes a distintos animales pero humanizados. Esto nos da a entender que una figura literaria utilizada con mayor frecuencia sería, en la pregunta 2, ¿qué figura literaria con mayor frecuencia se podría encontrar? Exacto, muy bien. La personificación. En la pregunta número 3 dice, ¿qué función puede cumplir la figura literaria? ¿No? Las figuras literarias, ¿qué función crees tú que puede cumplir? Claro, se puede ser más interesante, adorno de la escritura, embellecimiento, ¿no? Ujú. Exacto. Embellecer el lenguaje, ¿no? El mensaje que se quiere transmitir. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, realiza un ejemplo de símil e hipérbole. A ver, ejemplo, símil e hipérbole. Fácil, ¿no? Símil, una comparación, hipérbole, una exageración. Así que tienes ejemplos para desarrollar. Ella es tan fría como el invierno. Hipérbole, la exageración. Por acá dice, juegas tan bien como Paolo Guerrero. Es el como símil. Ujú. Ahora hipérbole. Ejemplo de hipérbole. Ahí está otro ejemplo de símil. Eres pequeño como un ratón. Lo golpeó tan fuerte que se pulverizó al instante. Hipérbole, exacto. Eres tan parecido a tu padre símil. Vamos ahora. Siguiente, vamos con las siguientes. Pregunta 5.
Aquel golpe fue como si una roca me chocara en la cara. Ya ahí está la comparación. Más rápido que un guepardo, más rápido, ¿no? Esa es la exageración. Hace tanto frío que me congelo. Hiperbatón, acabando las clases, un respiro, un descanso tomaré. Eso es hiperbatón, ¿no? 5, pregunta 5. ¿Cuál debería ser la respuesta? A ver, vamos a poner esto también. Exacto, fui solo como un túnel. Comparación. Pregunta 6. Mira, como la lluvia, tan pasajera, así fue tu querer. Se está comparando, ¿sí o no? Profesor, pero también puede ser un hiperbatón. Claro, puede ser un hiperbatón porque hay un desorden, pero también puede ser un símil, ¿sí o no? Así que en esta ocasión ponemos un símil, ¿no? Acá, a ver, todo el mundo es fans de este cantante. Cuando dice todo el mundo, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Todo el mundo. O sea, todos, absolutamente todo. Eso es exageración y por tanto sería hipérbole. Hipérbole. ¿Ya? Hipérbole. Aquí vino a la fiesta con su costilla. Esto se llama sinécdoque, es una figura literaria, pero ya con estos dos ya podemos sacar la respuesta, ¿no? La B. ¿Ya? Ahora, cuando dice vino a la fiesta con su costilla, a ver, ¿qué sería? ¿Por qué de pronto se le llama sinécdoque? Sinécdoque es aquella figura literaria que yo utilizo la parte para hablar del todo, ¿ya? O viceversa, ¿no? Quiero hablar del todo y utilizo la parte. ¿Ya? Esa es la sinécdoque, figura literaria que utilizo parte todo o todo parte. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Hoy juega Perú contra Argentina. Yo estoy utilizando el todo, hoy juega Perú, para hablar de la parte, la selección peruana de fútbol, ¿sí o no? Pero yo no digo la selección peruana de fútbol, yo digo, hoy juega Perú contra Argentina, ya. Eso estoy utilizando ¿qué? La parte del todo, ¿no? Sinécdoque. ¿Ya? Bien, aquí. Pregunta 7. ¿Cuál sería la respuesta? Pregunta 7. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, todos le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Este es un fragmento del poema Masa de César Vallejo, ¿no? Que está en su poemario España parte de mí este cáliz. Respuesta. Exacto. Ahora sí. Cuando dice todos los hombres de la tierra le rodearon, todos, absolutamente todos. ¿Eso qué es? Una exageración, porque no todos, ¿sí o no? ¿Ya? Exageración. Hipérbole. La exageración.
Exageración, ¿ves? Hipérbole. Muy bien. Eso sería entonces todo lo relacionado con la clase de hoy, ¿no? Recuerden que ya tienen el material de la clase de hoy, ¿ya? La teoría de la clase de hoy para que lo puedan ya descargar. Recuerden también que ya pueden descargar los ejercicios de la siguiente semana. Ya lo pueden encontrar los ejercicios de la siguiente semana para que lo puedan descargar. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Recuerden que ya tienes la teoría para que puedas descargar. Recuerda que ya puedes descargar los ejercicios de la siguiente semana. Nos vemos entonces hasta la siguiente semana. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes.